Bueno, muy buenas tardes, apreciados aprendices. Nosotros ya estuvimos viendo hasta el momento instrumentos de medición. Ahora vamos a ver un tema muy importante. Hasta el momento hemos visto esas diferentes maneras de medir tanto en el régimen alterno como en el régimen directo, ¿sí? Voltajes alternos, directos, corrientes alternas, corrientes directas. Y uno de los aspectos más importantes que yo les he mencionado es que mantenemos cambiando de un mundo al otro, ¿sí? Dependiendo de las necesidades. Entonces, en el caso, en el caso automotriz, nosotros generamos en alterna y convertimos a directa. En el caso de maquinaria industrial, tenemos disponibilidad de alterna y convertimos a directa para los circuitos que requieran, pues que tengan circuitos electrónicos que requieran alimentación en DC. La mayoría van a requerir alimentación en DC. Entonces, esto nos concierne a todos, tanto a temas de maquinaria como en el tema también automotriz. Y por ejemplo, en el caso de automotriz, si antes de conocer el funcionamiento del alternador, es muy útil eh, conocer cómo funciona una fuente de voltaje normal, cómo convertimos de alterna a directa. Ese es el objetivo de la sesión de hoy, entender un poco cuáles son las etapas de este funcionamiento. Entonces, les voy a explicar, ¿sí? De forma lo más sencilla posible. Entonces, mire, siempre que nosotros querramos convertir de AC a DC, necesitamos las siguientes etapas. Las etapas de transformador, rectificador, de filtro, de regulación y la carga, que es lo que necesitamos alimentar. Ya les voy a explicar de qué se trata cada etapa, pero antes de eso quiero que nos relacionamos un poco con los componentes que nosotros vamos a identificar en las fuentes de alterna y directa. Entonces, eso ya lo hemos visto, pero recordémoslo un poco. El switch, pues que es el que le va a dar, digamos, el, el encendido a nuestra fuente de voltaje. Los fusibles, ¿no? Los fusibles, ya les he mencionado que son dispositivos de protección, que la idea es que se fundan después de que pase cierta corriente. O sea que, ¿cuál es el objetivo del fusible? Como lo muestra aquí este meme, pues sacrificarse para salvar a los demás componentes del circuito. Entonces lo coloco de primero porque en la mayoría de fuentes de voltaje tenemos siempre fusibles a la entrada para poder protegerlas. Algo distinto, digamos, a los fusibles son los portafusibles, que son los elementos que están adecuados para portar o para introducir los fusibles. Hay de muchos tipos, ¿ve? Hay portafusibles como este, ¿cierto? Que lo vemos en una gran cantidad de equipos electrónicos. Hay portafusibles aéreos, como en este caso. Hay portafusiles de tarjeta electrónica, que se vería así como en este caso. Y hay portafusiles de bornera, ¿sí? Se usa mucho en automatización, que se puede instalar en un riel. Los fusibles son fusibles de vidrio, tienen un conductor interno, ya sabemos que cómo es que lo probamos midiendo continuidad, ¿verdad? Pero también hay fusibles tipo vehicular como estos que se ven aquí abajo. En un vehículo, por ejemplo, vemos la famosa caja de fusibles, ¿sí? Y los símbolos que siempre encontramos como fusible, el símbolo electrónico sería este, que es como una onda seno, pero hay fusibles en planos eléctricos que los encontramos así como una cajita, ¿verdad? Entonces, esos son los primeros elementos, los switches y los fusibles. Ahora, la primera etapa que tiene que ver con el transformador de voltaje. ¿Qué es un transformador de voltaje? Como su símbolo lo indica, son dos enrollamientos o dos bobinas, ¿cierto? Que están acopladas por un campo magnético. En su construcción, ¿cómo sería? Entonces, su construcción tiene un núcleo, normalmente un material que se llama ferrita, ¿sí? Un núcleo de ferrita, ¿sí?
y vamos a tener dos enrollamientos, uno por el lado izquierdo y otro por el lado derecho. Como ustedes pueden ver, no hay conexión eléctrica entre un enrollamiento y otro, sino que la energía se transfiere a través de un campo magnético de una bobina a la otra. ¿Esto qué permite? Muchachos, ¿y para qué se usa el transformador? Se usa para reducir, por ejemplo, como en esta gráfica, reducir el voltaje, dependiendo de la cantidad de vuelticas que tenga este embobinado, ¿sí? Entonces, a este embobinado del lado izquierdo lo llamamos primario, ¿sí? Que es el embobinado de entrada. Si yo le entro 120 voltios de alterna al primario, en este caso, el secundario va a tener menos vueltas. Si la relación, por ejemplo, en este caso es de 1000 a 500, o sea, uno tiene 1000 vueltas y el otro tiene 500 vueltas, o sea, tiene la mitad, asimismo el voltaje se reduce a la mitad, mire, en este caso de 120 voltios a 60 voltios. Entonces, los transformadores de voltaje, ¿qué función cumplen? Disminuir el voltaje o también, como en este caso, aumentarlo. ¿Cómo así? Si yo en el primario tengo pocas vueltas y en el secundario tengo más vueltas, lo que hago es elevar el voltaje, como en este caso, que tengo 120 y lo elevo a 220. Entonces, no vayan a pensar que esto, digamos, es eh, una manera de adquirir más voltaje. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces yo puedo elevar el voltaje, pero el sacrificio va a ser la corriente. O sea, si elevo el voltaje voy a disminuir corriente. Y en este caso, si disminuyo el voltaje, voy a tener la posibilidad de usar más corriente. Entonces, es importante conocer esto de los transformadores que tienen una relación de transformación que depende del número de vueltas que tenga en el primario con respecto al secundario, ¿sí? Entonces, como en este caso, si el número de vueltas es la mitad, la reducción del voltaje es a la mitad. Encontramos transformadores de muchos tipos, ustedes los van a encontrar pequeñitos, soldados en tarjetas electrónicas o grandes y pesados, ¿cierto? O también, como obviamente podemos encontrar en la República, transformadores grandes. Ahora, tienen el mismo principio, un embobinado del primario, un embobinado del secundario y un acople electromagnético. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos transformador, muchachos. Ahora, hablemos un poco de los diodos. Los diodos son elementos que tienen un positivo y negativo. ¿Y cuál es el objetivo del diodo? Dejar pasar la corriente en un solo sentido. Entonces, fíjense que si en alterna tenemos que alternar, una señal alterna es aquella que tiene voltajes tanto positivos como negativos, pues el diodo es el elemento que me va a filtrar en determinado momento, por ejemplo, los negativos. Entonces, una onda que cambie de positivo y negativo, el diodo solo va a dejar pasar los voltajes positivos. O al contrario, si yo coloco el diodo de otra forma, puedo filtrar los voltajes positivos y solo me deja pasar los voltajes negativos. Entonces, esta función que cumple el diodo la llamamos rectificación, porque lo que hace es, mm, digamos que, cortar la onda y dejarla en un solo lado. Anteriormente el alterno estaba en el cuadrante de arriba y en el cuadrante de abajo. El diodo lo que hace es pasarle un, pasarle una cegueta y dejarla solo o en el lado positivo o en el lado negativo. Ya vamos a ver esto más adelante con una simulación. Yo quiero que nos familiaricemos con los elementos que vamos a encontrar en una fuente de voltaje. Cuando hablamos de un puente de diodos es un arreglo de 4 diodos, como se ve aquí, ¿sí? Y el arreglo de 4 diodos es la manera más eficiente de aprovechar el voltaje en alterna y convertirlo en... Entonces, vamos a ver que los puentes de diodos tienen 4 patillas, como en este caso, o uno los puede armar con 4 diodos, como en este caso, ¿verdad? Este es otro elemento. El otro elemento que vamos a usar son los capacitores. Los capacitores de las fuentes de voltaje, sobre todo los capacitores de entrada, van a ser capacitores grandes, o sea, de este estilo, del estilo electrolítico, que están polarizados. Recordemos que el símbolo del condensador electrolítico indica
una diferencia entre el positivo y el negativo, es decir, que tienen polarización. Estos otros son condensadores que también los encontramos en otras etapas como en el filtro de salida y no necesariamente tienen polarización, sino que son capacitores normales, sin polarización. Entonces, esos elementos también son importantes identificar en las fuentes de voltaje, así como los reguladores. Los reguladores en principio, entonces tienen muchas presentaciones dependiendo del voltaje y la corriente que manejan. Entonces hay reguladores pequeños como pueden haber reguladores grandes. La gran mayoría de los reguladores requieren obligatoriamente una disipación de calor, ¿sí? Es decir, que estén atornillados a un elemento metálico con el cual le ayude a disipar el calor porque estos son elementos activos que se calientan. Y si no le ponemos el disipador, estos elementos no duran mucho. Entonces, ¿por qué se calientan? ¿Y cuál es el objetivo del regulador? Pues el regulador, como su nombre lo indica, acordémonos que yo les he hecho una analogía entre la corriente eléctrica y la corriente de agua, ¿cierto? ¿Qué sería un regulador? Pues alguien que controle el paso de la corriente de salida. Entonces, normalmente yo en mi fuente de voltaje tengo una disponibilidad de corriente, pero solo se la asigno si la carga me lo pide, es decir, si realmente hay alguna carga que justifique un flujo de corriente alto, ¿sí? Si no hay una carga que justifique un flujo de corriente alto, yo me debo regular. Ahora, esa regulación indica que voy a tener que en algún momento que entregar, pero voy a tener que guardarme en ciertas formas y esa, digamos que esa pérdida que se produce en la regulación se disipa en calor, por eso es que se calienta este elemento. Entonces, de esa manera identificamos estas etapas y veámoslo ahora en la fuente más sencilla que podríamos tener, vea, etapas de una fuente de convertidor. Entonces vamos a ver en primer lugar la conexión en AC, en alterna. Vamos a ver normalmente un fusible, luego un interruptor que me va a conmutar o me va a permitir el paso de la fase hacia el transformador. ¿Y qué es el transformador? El transformador es un elemento que me va a bajar el voltaje de los 120 o 25 voltios hasta un secundario que puede ser 12 o 20 voltios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí le entran 120, aquí le salen 12 o 20 voltios, ¿sí? Normalmente estos dispositivos, como son metálicos, tienen que estar aterrizados a la tierra física, ¿sí? Ahora, una vez yo ingreso, este transformador nunca me pasa de AC a DC, él solamente me varía es la amplitud, es decir, si acá tengo una señal AC de este tamaño, él me la va a reducir a un tamaño menor, pero sin cambiarle absolutamente nada, solo el voltaje, ¿sí? Entonces, esa es la función del transformador, cambiar, reducir el voltaje o aumentar el voltaje, pero no es el caso de las fuentes de voltaje, en este caso es reducir el voltaje. Ahora, inmediatamente después de la etapa de transformación, nosotros tenemos los puentes de diodos, mírenlos acá, 4 diodos, ¿sí? Los podemos encontrar o como un cuadrado que tiene los 4 diodos dentro, o podemos encontrar los diodos de manera separada, ¿sí? Entonces, estos diodos, como les mencioné anteriormente, tienen la función de rectificación, y miren lo que hace. Si yo tenía aquí una señal AC, ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Esta es una señal AC o DC? Esta ya es una señal DC. ¿Por qué? Porque está en un solo cuadrante. O sea que, ¿qué es lo que hace el diodo? Coger este pico que está aquí y mandarlo hacia arriba. ¿Y qué hace? Finalmente, tener una especie de montañas de voltaje positivo. Entonces, el elemento o el componente que me cambia de AC a DC es el rectificador o el puente de diodos, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue? Sigue un filtro porque este rizado que ustedes ven aquí no es el voltaje ideal que nosotros queremos. ¿Cuál es el voltaje ideal que nosotros queremos? Una línea recta, ¿cierto? Y esto no es parecido a una línea recta. Por tanto, el filtro de entrada
se hace a través de unos capacitores normalmente de un valor grande. Por eso vemos aquí un capacitor grande.